Llénelo de su Santo Espíritu, Padre. Permita, Señor, que nosotros podamos entender el mensaje y ponerlo por obra y práctica. Igualmente, Señor, que a tomar la Santa Cena y el lavamiento de pies podamos ser humillados, Señor, hasta lo sumo. Y que su Santo Espíritu, Señor, more en cada uno de nosotros. Y que a renovar este pacto, Señor, pueda ser sellado para siempre. Favores que suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Una vez más, hermanos, feliz Santo Sábado. ¿Estamos aquí? Que Dios pueda en esta mañana glorificarse, hermanos, en cada uno de nosotros. Amén. En esta hora yo les invito a hacer una oración. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para que a través de su estudio sea su Espíritu Santo realmente tocando nuestras mentes y corazones. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por darme la oportunidad de poder en esta hora abrir tu palabra. Queremos que seas tú, Señor, el que nos enseñes, el que nos confirmes en la fe, el que nos ayudes a crecer y que nuestra vida sea una con la tuya. Amén. Quédate con nosotros en esta hora, te lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo les voy a invitar a buscar, hermanos, la lectura para esta mañana está en Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Colosenses 2, 6 y 7. Dice la palabra del Señor en Colosenses 2, 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Hay dos términos que yo quiero que usted tenga en cuenta en esta mañana, en ese pasaje. Y son arraigados y sobreedificados. Arraigados y sobreedificados. Hoy, sin duda alguna, hermanos, nosotros vivimos en la era de la superficialidad, ¿cierto? Todo es superficial, todo lo queremos rápido, queremos las cosas de manera instantánea, nos dejamos llevar por emociones del momento, momentáneas. Hermanos, y la vida debería consistir más en hechos reales y no en intenciones concretas. Voy a repetir nuevamente el pensamiento. La vida debería consistir más en hechos reales y no en intenciones concretas.
porque estamos llenos de buenas intenciones, ¿cierto? De buenos deseos, pero poco concretamos a través de nuestras acciones la realidad de las cosas. La vida y la vida espiritual, tal como lo señala el pasaje, debe estar arraigada, enraizada en Cristo. Amén. De paso, esa palabra arraigar en su original es rizou, no risor. Rizou, y tiene que ver con las raíces que de manera profunda deberían encajar bien en la tierra para poder estar bien cimentados en Cristo Jesús. Amén. ¿Saben? El apóstol Pablo le escribe a los colosenses. ¿Dónde estaba Pablo en ese momento? Cuando él escribe a los de Colosa. Pablo estaba preso. Pablo estaba preso. Bajo esas condiciones, Pablo entonces estaba preocupado por la iglesia de Colosas. De paso, se le atribuye a la edificación de la iglesia de Colosas no a Pablo, sino a Epafras, que era uno de los servidores en prisión del apóstol Pablo, que seguramente había conocido el mensaje allá en Éfeso. Y había una colonia bastante asentada en Colosas de judíos. Se cree que el rey Seleucida, Antíoco III, había mandado traer de Babilonia y de Mesopotamia algunos exiliados del pueblo para traerlo entonces acá al Asia Menor, para entonces afianzar entonces su reino con las naciones recién conquistadas. Dice la historia, hermanos, que Pablo tenía tal preocupación por los colosenses que entonces les escribe para que se aperciban de los múltiples engaños doctrinales que existían entonces en Colosa. Y saben, una de las filosofías que existían en aquel entonces y con la cual el mundo era engañado era el gnosticismo. El gnosticismo. Se cree que el gnosticismo prácticamente es parte del siglo II, pero ya tenía alguna intención desde el siglo I. Pero Pablo está preocupado con esa situación, porque aparte de eso había otra corriente también llamada el docetismo. Y el docetismo decía que Cristo realmente era tan solo una apariencia, que no había venido en carne humana. Y ustedes saben cómo Juan revierte, hermanos, todo aquello a través de sus cartas. Pablo tiene esa honda preocupación y entonces manda cartas. ¿Por qué, hermanos? Por las doctrinas engañosas, y Pablo quería enseñarle a los de Colosa una verdad central. Escuche bien, hermanos. ¿Cuál era esa verdad central? La verdad central era la estabilidad espiritual. ¿Cuál era la verdad central? La estabilidad espiritual depende de estar arraigados en Jesús. Amén. Su vida espiritual depende de estar cimentado en Jesús. Amén. Necesitamos echar raíces, hermanos, en Cristo Jesús. Amén. Y eso lo deja ver claro lo que dice el verso 6 y 7, como también lo deja ver claro San Juan capítulo 8, el versículo 31. Dice la palabra del Señor: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ustedes saben que el apóstol Juan, aquí en este pasaje, y es conocido Juan como el discípulo de la permanencia. Y Juan se explaya en estos temas, tanto en su libro, en el Evangelio, como en las cartas, las 3 cartas, el discípulo de la permanencia. Y él nos insta a nosotros a permanecer en Jesús. Salmos capítulo 1, versículo 2, dice la palabra del Señor: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén. Será como árbol plantado. ¿Junto a qué cosa, hermanos? Junto a corrientes de agua,
Entonces la Biblia está haciendo una comparación, ¿cierto?, de los hijos de Dios con el mundo vegetal, en este caso con los árboles. Dice la palabra del Señor que debemos ser árboles frondosos. Debemos ser árboles bien cimentados, que echan profundas raíces, pero arraigados ¿en quién? En Cristo Jesús. Y no solo eso, necesitamos estar cimentados junto a corrientes de agua y de agua viva. Para poder entonces nutrirnos y poder fortalecer la vida espiritual, hermanos. Hermanos, no nos engañemos. Una vida devocional donde se le dedica a Dios simplemente 10 o 15 minutos al día, eso no es echar raíces, hermanos. Eso no es llevar una vida cristiana sólida. Eso de que me dediqué en la mañana simplemente unos 5 minutos, o que oré porque me acordé, o que leí un pasaje porque realmente me picó, hermanos, eso no es llevar una vida sólida cristianamente hablando. Necesitamos, hermanos, realmente sumergirnos en Cristo. Necesitamos, hermanos, esa intimidad cercana con Cristo, porque es el deseo de Dios, hermanos, para poder permanecer entonces incólumes frente a la prueba, frente a la dificultad, frente a la emergencia, de la cual ninguno de nosotros es ajeno. Acuñando a este pasaje de Salmos, capítulo 1, versículo 2, tenemos Jeremías 17, 2, que da algunos matices que no presenta Salmos 1. Dice la palabra del Señor: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará ¿qué cosa? Raíces. Y no verá cuando viene el calor. Qué maravilloso. Si está junto a las aguas, ¿qué calor puede sentir, cierto? Porque hay corrientes de agua que constantemente están refrescando, que están nutriendo, ¿cierto? La raíz, el árbol, y se va reflejado obviamente en las hojas y en los frutos también. Dice la palabra del Señor: y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará ¿cómo? Verde. Su hoja está verde. Una hoja seca no permanece en el pámpano. Se cae, hermanos. Y Dios desea que nosotros permanezcamos en la casa de Dios como olivo verde. Eso es lo que enseña, hermanos, la palabra del Señor. Y no creceremos si no estamos correctamente plantados. Necesitamos, hermanos, plantarnos en Jesús. Y a mí me gusta el Señor porque estos dos términos que nosotros encontramos en Colosenses, arraigados y sobreedificados, que aunque Pablo los usa de manera metafórica, nos dejan a nosotros enseñanzas grandemente espirituales. La palabra del Señor dice que Dios un día plantó el Edén para la primera pareja. Y vemos todo el cultivo, ¿cierto? Todo cuanto Dios había creado, que reflejaba todo prácticamente su gloria, su amor. Porque toda la creación habla de ese gran Dios. Dice la palabra del Señor, hermanos, que para yo estar arraigado, para yo ser sobreedificado, necesito, hermanos, pararme sobre firme fundamento. ¿Y quién es ese firme fundamento? Cristo Jesús. Dos palabras claves: arraigado, que la palabra arraigar prácticamente es un término comúnmente usado en la agricultura. Y ustedes saben que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, siempre el Señor ha empleado la agricultura para darnos a nosotros grandes lecciones, hermanos. Y nosotros somos comparados, hermanos, no solamente con árboles. La Biblia dice que nosotros somos árboles de justicia. Árboles de justicia.
¿Y quién nos ha hecho a nosotros árboles de justicia? El Señor. Pero un árbol que es plantado por el Señor, se espera que si Dios lo plantó, dé frutos, hermanos. Y esté bien cimentado. Esté bien cimentado. Dice el texto, para continuar con la lectura, andad en Él. ¿Qué significa eso de andar en Jesús? ¿Cómo podemos andar en Jesús? ¿Saben? El adventismo, más que una religión, es un estilo de vida. ¿Qué es el adventismo? Un estilo de vida. Y Dios quiere que yo, al andar en Él, yo refleje a través de mi estilo de vida que Él vive y reina en mí. Amén. Eso es lo que Dios desea. ¿Andamos nosotros con el Señor? ¿Andamos en el Señor? Y era prácticamente el sentir que tenía Pablo, y quería de alguna manera reflejarlo también en la iglesia de Colosa, hermanos, en sus seguidores. No se trata de visitar solamente la iglesia los sábados. Qué bueno es venir los sábados. Pero la vida cristiana no consiste solamente en eso, hermanos. Es un diario vivir con Cristo Jesús. Amén. Es pasar tiempo con Cristo Jesús. Amén. Se trata de vivir de manera sistemática con Él. Orando diario, estudiando la palabra diario, ocupándome en sus labores diariamente. ¿Saben? Si hay algo que caracteriza un árbol, es que un árbol, una vez plantado, no se mueve de su lugar. No se mueve de su lugar. Dios lo plantó aquí y el árbol antojadamente no va a decir, me voy para acá. ¿Cierto? Porque no es dinámico, porque no tiene patas para caminar. Pero el Señor nos llama a nosotros árboles de justicia. Y por su presencia en nuestra vida, entonces nosotros somos ese tipo de árboles dinámicos, ¿cierto? Porque el Señor nos necesita para su tarea, para su obra, para movernos en el adelantamiento de la causa de su misión en esta tierra. Pero necesitamos estar plantados en Jesús. En Jesús, hermanos. Dentro de los seres vivientes más longevos de la tierra, hermanos, más longevos de la tierra. Y yo voy a proyectar aquí, algunas imágenes para que ustedes tengan más o menos una noción de lo que queremos decir en esta hora. Está la medusa, la anterior, está hecha. Esa. Entre los seres vivientes, el más longevo, uno de los más longevos, es la medusa inmortal. Miren cómo se le llama. La medusa inmortal. Pero se le ha llamado realmente la medusa potencialmente de vida. ¿Por qué? Porque tiene sus depredadores también. Porque muchas veces sufre de ciertas infecciones bacterianas y termina muriendo. Pero ¿qué caracteriza a la medusa inmortal? Que ella puede prácticamente revertir su ciclo vital, su ciclo de vida. Lo puede revertir. ¿Qué quiere decir eso? Que ella de adulta puede pasar a su estado juvenil. Bendito Dios, ¿no? Yo boca aquí algunos. Maravilloso, ¿no? Oiga, yo puedo ver el rostro de algunos aquí y están ya casi en los 90. Y, hermano, usted pudiera revertir ese ciclo de vida. Un día cualquiera hablaba con un amigo que de hecho él reside aquí en Filadelfia y él me quedaba viendo fijo. Y de un momento a otro irrumpe y me dice, ¿cuánto anhelo? Él tiene 63 años. ¿Cuánto anhelaría tener tu edad? Cuando eso yo tenía 39. ¿Cuánto anhelaría yo tener tu edad? ¿Podía él revertir su ciclo vital de vida? No. Y quería revertirlo, hermano, para andar en sus fechorías y un bandido el hombre. Hay esposos que dicen, cambio señora de 60 por 2 de 30.
Queremos muchas veces revertir, ¿cierto? Hermanos, si hay algo de lo cual usted no se podrá librar, ni yo tampoco, es de revertir la edad. ¿Cierto? Vamos para allá, hermanos. Si hay algo que no podemos evitar, son las arrugas, son las canas, ¿cierto? El cabello se cae y todo va muriendo de paso. Desde que el niño nace, ya nace muriendo. Y ese es el ciclo nuestro, hermanos. Pero ¿cómo nosotros, hermanos, podemos revertir eso? ¿Cómo revertir eso? Ese ciclo vital, ese ciclo de vida. Miren, yo les quiero presentar un pasaje que a mí, mientras preparaba este tema, a mí me llenó, hermanos. Miren lo que dice. Vamos a leer, vamos a proyectar Taicha, me hace el favor allí. Segunda carta a Corintios, capítulo 4, versículo 16. Quiero leerlo desde aquí para que sigamos toda la lectura. Segunda carta a Corintios, capítulo 4, versículo 16. Miren lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿qué dice el pasaje? El interior, no obstante, se renueva de día en día. Amén. Es verdad que nos estamos envejeciendo, ¿cierto? Y los días se van rápido. Y las canas caen, y la artritis llega, y el dolor aquí, y el dolor allá, y la enfermedad no nos deja. Pero dice la palabra del Señor que aunque el hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando de día en día. Así que si yo le digo a usted cuántos años tiene usted espiritualmente hablando, ¿qué me diría? Ahí sí dígame, 15. Porque estamos en Cristo, ¿cierto? Porque estamos en Cristo. Alabado sea el Señor. Hay un segundo ser viviente que tiene una vida bastante longeva y es la almeja oceánica. Vamos a ver la almeja oceánica. ¿Han visto eso en su tierra? Bueno, los que en sus países gozan del mar, de playa, ¿cierto? ¿Cómo le llaman allá ustedes a eso? El nombre técnico es almeja oceánica. ¿Cómo usted le llama a eso? Ostra, en algunos lugares le dicen caracucha, caracol, costra, ¿cierto? ¿Saben cuánto vive esa cosita? Y parece algo inerte, ¿no? Oiga, alrededor de 500 años. 500 años. ¿Y saben qué me llama la atención? Vive en aguas profundas y frías, aunque nosotros regularmente las encontramos en la superficie, ¿no? Pero dura aproximadamente, oiga, 500 años. Increíble. Su crecimiento es lento y esa es la clave para su longevidad. Para su longevidad. Vamos con la siguiente. La ballena de Groenlandia vive alrededor de 200 a 300 años. Imagínense, hermanos, 200 a 300 años. Es el mamífero más longevo conocido. Tremendo, hermano, ¿no? Cómo la creación refleja realmente el poder de Dios. Y eso es una muestra, hermanos, de quién es Dios. Porque Dios es un ser eterno y desea compartir su eternidad con nosotros. Y nosotros, desgraciadamente, por la irrupción del pecado, son 70, 80 años. Y estos animales, pese al pecado y la desgracia que trajo sobre el planeta, 500 años, 200 y 300 años. Y muestra de eso Adán, ¿cierto? 950 años. El que más vivió, 969 años. Un milenio. Y eso tan solo es la cuota inicial de la vida eterna. Dios quiere compartir, hermanos, su eternidad con cada uno de nosotros. Vamos a pasar a la siguiente. Por favor, nos queda una más. La del árbol. La siguiente. Ok. Plinio, se llama ese árbol. Plinio longevae. Por si está pensando en algún momento, ¿cierto? El nombre para un hijo. Plinio longevae. Vive
vive alrededor, según investigaciones, de 4.000 a 3.000 años. ¿Dónde se halla aquí en los Estados Unidos? California, Nevada y Utah. Tiene una altura aproximadamente de 2.800 a 3.000 metros de altura. Crece en zonas rocosas y prácticamente se sostiene ante cualquier tempestad. Tremendo, hermanos, los años de vida. Hermanos, dice la palabra del Señor que nosotros como árboles, si queremos realmente vivir, necesitamos vivir la vida de Jesús. Amén. Necesitamos, hermanos, vivir la vida de Cristo. Toda la creación, animada e inanimada, es un reflejo de la vida del Creador, de la gloria del Creador, del carácter de Dios, hermanos. Y nosotros, así como estos seres que he mostrado, necesitamos, por la gracia del Señor, también profundizar raíces. Estos seres vivientes se alojan en lo profundo y de manera paulatina, lenta, ¿cierto? Van prolongando sus años de vida. Solamente cuando tu vida y la mía esté escondida con Cristo en Dios, entonces nuestras raíces serán profundas también. Y la vida, hermanos, se prolongará, aunque la muerte de momento interrumpa la misma. Porque tenemos la vida de ¿quién? Tenemos, hermanos, la vida de Cristo Jesús. Amén. Arraigado. Eso denota prácticamente una acción pasada, pero con un efecto presente. Arráigate en Cristo Jesús. Y debemos arraigarnos en Dios a través de la obediencia. De la obediencia. Quiero leer, hermanos, un pasaje más. Está en Efesios capítulo 3, versículos 17 al 19. Miren lo que dice este pasaje. Efesios capítulo 3, versículos 17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados, ahora pasa de la metáfora de la agricultura a la de la construcción. Dice la palabra del Señor, y sobreedificados, ¿cierto? En amor, para que seáis capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál era la preocupación de Pablo? ¿Cuál debe ser hoy día, no nuestra preocupación, sino nuestra ocupación? Asegurarnos que estamos arraigados y sobreedificados en Jesús. Pero más allá de eso, tu arraigo y el mío debe conllevarnos a algo que infiere el texto, que menciona el texto de manera clara. Y es que en medio de este arraigamiento, en medio de esa sobreedificación, tú y yo podamos comprender la altura, la profundidad, la anchura del amor de Jesús. Amén. Por eso el Señor desea, hermanos, que nosotros estemos arraigados en Él. En Él. Y vuelvo y reitero, y ya con esto termino. Cristo toma prácticamente la metáfora de la siembra incluso para aplicársela a Él. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 15, versículo 1. Jesús dijo, yo soy la vid. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la vid. Bendito Dios, miren lo que dice. Y mi Padre es ¿qué cosa? Cuando Dios coloca a Adán y lo coloca allá en el Edén, toma a Adán y lo coloca en el Edén, ¿cuál era la labor de Adán? Labrador. Dios siempre ha estado relacionado con la agricultura. Y ahora Él dice, yo soy la vid y mi Padre es el labrador.
Cuando Jesús menciona esas palabras, dice la sierva del Señor, Jesús estaba al frente de una vid completamente de oro. En el templo de aquel entonces, en tiempos de Jesús, en cada pórtico o puerta, oiga, había una vid de oro representando al pueblo. Cuando Jesús entra y ve la vid, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Qué lindo es tener al Padre como labrador. Esto me enseña algo, hermanos. Esto me enseña algo. Si el Padre es el labrador, escuche bien, si el Padre es el labrador, quiere decir entonces que la cosecha, que la siembra está asegurada. Debería estar asegurada. Si Él me plantó y por Él soy alimentado, la cosecha y el fruto de la misma está garantizado. De no ser así, estoy desarraigado. No estoy plantado, no estoy sobreedificado. Y me gusta la palabra sobreedificado porque denota que ya hay un fundamento. Y dice la palabra del Señor que el fundamento es ¿quién? Cristo Jesús. ¿Sobre qué, hermanos, estamos nosotros edificando? ¿Somos realmente cristianos enraizados? Porque es que la vida nuestra muchas veces deja entrever que parece que no somos árboles bien cimentados, sino hongos. Usted ha tenido la oportunidad de arrancar honguitos, ¿cierto? Usted ve un hongo y lo arranca y usted ve, ¿tiene raíces? Ninguna. Hay cristianos hongos. Pero Dios no quiere que esa sea tu suerte ni la mía. Dios quiere que podamos echar raíces. Raíces, hermanos. Porque el Padre es el labrador. Y Él ha decidido sembrarme junto a corrientes de agua viva. Y ahí debo permanecer, hermanos. Y el fruto se dejará ver. ¿Saben? No sé cuántos de ustedes se acuerden de esa noticia del 24 de agosto del año 1992. El huracán Andrews. ¿Sí lo escucharon? Dice el hermano que estaba en Nueva York. El huracán Andrews golpeó la zona sur de Florida, las Bahamas, terriblemente, hermanos. Prácticamente una escala de 5, ¿cierto? Hubo 60,000 casas, hermanos, totalmente destruidas. 27,000 millones de dólares se gastaron prácticamente para tratar de reconstruir nuevamente la ciudad. Las pérdidas innumerables, la gente en la calle angustiada, llorando, porque el huracán había golpeado fuertemente la isla. Pero ¿saben qué dicen los expertos? Estaban totalmente asombrados, porque mientras ellos investigaban realmente los estragos del huracán, se dieron con la sorpresa, hermanos, que muchos árboles que aparentaban, hermanos, fortaleza por su tamaño y por su grosor, terminaron tendidos en las calles. Tremendo, hermanos. Y otros que aparentemente prometían poco, permanecieron firmes. Yo soy la vid, dijo Jesús. La vid es una planta, hermanos, que si usted lo observa crece enrejada. Es decir, la vid se tiene que apoyar para poder ascender. No se comparó Jesús con la palmera, con la ceiba o el roble. Simplemente nos dio la lección de que era una vid porque todo el tiempo se apoyó en su Padre. Porque su Padre era el labrador.
Y Dios desea, hermanos, que al igual nosotros podamos depender constantemente del Señor. No importa, escucha bien lo que te voy a decir, no importa cuán grande te veas espiritualmente, no importa, hermanos. Aquí lo que importa es cuán profundas son tus raíces. Amén. Elena White dice, hay cristianos que aparentan un cristianismo incuestionable, pero cuando llega la prueba, son los primeros que se van de la iglesia. Aparentamos tener un cristianismo incuestionable. No es lo externo. Lo externo no se impone. Se impone lo interno y te lo impones tú mismo. Y es esa vida la que Dios mide, la que Dios observa, la que Dios evalúa. ¿Qué tan arraigado estoy yo en Él? Hermanos, vendrán dificultades. Los vientos van a seguir soplando. Habrá problemas. Todos aquí tenemos problemas. De cualquier índole. Pero tenemos problemas. Las enfermedades, Grisel, golpean. Pero tu vida está enraizada en Jesús. Amén. Nuestra vida tiene que estar escondida con Cristo en Dios. Crisis familiares. Pero nuestra vida tiene que estar, Katy, escondida con Cristo en Dios. Amén. Y saldremos entonces ilesos de la tempestad. Solo permanecerán, hermanos, los que están arraigados en Jesús. Porque en Él estamos siendo, hermanos, sobreedificados. Pero deberíamos preguntarnos, ¿estoy verdaderamente arraigado en Jesús? Es una pregunta retórica. ¿Estoy verdaderamente arraigado en Jesús? ¿O solo tengo una fe superficial? Porque cuando la tormenta venga, va a arreciar y va a soplar duro, hermanos. Pero si la casa, dice Mateo 7, si la casa está construida sobre la roca, vendrán tempestades, el viento golpeará el río, pero la casa, dice la Biblia, no caerá, porque está asentada sobre la roca. Hermanos, que el Señor nos ayude día a día a seguir edificando para el reino de los cielos. Que tu vida y la mía cada día, ladrillo tras ladrillo, podamos ir, hermanos, construyendo el edificio hasta algún día, hermanos, alcanzar el cielo por la gloria del Señor. Pero necesitamos, hermanos, cada día agarrarnos del Padre, como Cristo se sostuvo en Él, para entonces salir ilesos de la tempestad. ¿Cuántos deseamos de aquí en adelante, hermanos, edificar la vida, el carácter, el hogar en Cristo Jesús? Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que el Señor nos bendiga. Y recuerden, y reitero nuevamente el pasaje, solo una vida edificada en Cristo nos dará la victoria sobre las tormentas de la vida. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta hora, es mi deseo. Y quiero orar contigo. Te voy a pedir que te coloques en pie. Vamos a hacer una oración para finalizar. Y nos vamos entonces a disponer a pasar al segundo piso, al lavamiento de los pies. Y posterior a ello vamos a regresar para participar todos de la cena del Señor. Padre, te doy gracias por la linda oportunidad de ser alimentados con tu palabra. Gracias por la revelación de la misma, Señor, porque a través de ella nos ayudas a seguir creciendo en la fe. A través de ella nos ayudas, Señor, a depositarnos en ti. A través de ella, Señor, nos ayudas a crecer en ti. Que tu presencia, mi Dios, pueda ser derramada en este lugar. Que nuestros corazones puedan ser uno contigo. Y que nos ayudes para que en medio de las dificultades y las pruebas de la vida podamos siempre mirar al cielo con esperanza, porque de allí viene nuestra salvación. Quédate con nosotros y pedimos tu bendición para el rito de humildad y para la toma, Señor, de los emblemas destinados por ti
que nos recuerdan cuán cerca tú vienes, Señor, o estás. Gracias por escucharnos, quédate con nosotros hoy y siempre, por Cristo Jesús. Amén, Señor.